¿Qué tal amigos? Soy David de Animal TV. Hoy voy a hablar de cómo es el pastor australiano y qué características principales tiene. Soy criador por 15 años de esta preciosa raza, siendo uno de los primeros criadores en empezar a criar esta raza en España. Después de 15 años puedo explicaros con muchos detalles cómo es el pastor australiano y qué puede aportar en vuestra vida en el día a día. Quedaros en este vídeo porque hoy vais a escuchar todos los secretos sobre esta raza. En este vídeo vais a poder ver fotos y vídeos de nuestros cachorros y perros criados durante todo el largo de estos 15 años prácticamente. Todas las dudas que tengáis sobre el pastor australiano hoy en este vídeo se van a resolver, así que quédate hasta el final porque vais a alucinar con todas las cosas que tengo que explicaros. Al final quiero que dejéis un comentario aquí abajo sobre qué os ha parecido este vídeo y si os ha aportado toda la información que estabais buscando y no teníais dónde poder encontrarla. Bueno, vamos a empezar el vídeo hablando del pastor australiano, que es una raza de perro de pastoreo, que se desarrolló en el norte de España, en Asturias y en el País Vasco, y que migrantes lo llevaron a Estados Unidos y Australia. Entonces allí adquirieron su nombre por la asociación con los pastores vascos que vinieron a los Estados Unidos desde Australia. Los pastores de Australia aumentaron rápidamente su popularidad con el auge del oeste después de la Segunda Guerra Mundial. Se hicieron conocidos para el público general a través de los rodeos, espectáculos de caballos y a través de películas realizadas por Disney para televisión. Durante décadas los australianos han sido valorados por los ganaderos debido a su versatilidad inherente y formación. Mientras continúan trabajando como stock dogs y compiten en los ensayos de pastoreo, la raza se ha ganado el reconocimiento en otros papeles debido a su capacidad de entrenamiento y a su afán de complacer, y son muy respetados por sus habilidades en la obediencia. Como todas las razas de trabajo, el pastor australiano tiene mucha energía y dinamismo. Generalmente necesita un trabajo que hacer. A menudo destaca en deportes caninos como la agility, el flyball y el frisbee. También son de gran éxito en cuanto a búsqueda y rescate, como perros de detección, perros guía, servicio y de terapia. Y sobre todo pueden ser compañeros domésticos. El aspecto físico del pastor australiano tenéis que tener en cuenta que es una raza que puede vivirse en dos líneas distintas, la de trabajo y la de belleza. En este caso nosotros criamos la de belleza. Y la diferencia que hay entre el perro de trabajo y el perro de belleza es que el perro de trabajo tiene un pelaje más corto y un hueso más delgado. Al contrario, los de belleza están de acuerdo con el estándar de la raza y así es como deben hacer los criadores. Las líneas tienden a tener un pelaje más completo y una estructura ósea más pesada. En lo que al tamaño se refiere en el pastor australiano es una raza de tamaño medio, de una construcción sólida. El tamaño de los machos va de 51 centímetros a 58 centímetros a la cruz. La cruz sería la parte de la base del cuello. Y las hembras de 46 a 54 centímetros. El peso del macho varía de entre 25 y 32 kilos y las hembras de entre 16 y 25 kilos. En el pastor australiano hay 4 colores y dentro de estos 4 colores hay un total de 8 variedades. El promedio de vida es de 13 a 15 años. Empezaremos por el negro tricolor, que tiene manchas color fuego y marcas blancas en la cara, cuello, piernas, pecho y vientre. Podemos encontrar el negro bicolor, que serían los colores únicamente el negro y el blanco. Este color es sólido y tiene para mí mucha personalidad. Es un color muy señorial. El segundo color sólido del pastor australiano sería el rojo tricolor, con puntos o manchas de color canela y marcas blancas en la cara, cuello, piernas, pecho y vientre. No se requiere de puntos blancos. También como en el color anterior, el negro bicolor, aquí tendríamos el rojo bicolor, que sería el color rojo más intenso con el blanco. El rojo clarito de los mofletes de las cejas y de algunas partes de las extremidades no estaría. Como veis, es un color
precioso y no habitual, eso aún lo hace más espectacular. Mirad qué ojazos ámbar tiene esta hembra. Ahora entraremos en los colores diluidos, como el Blue Merlé o Azul Mirlo. Es como un mosaico moteado de gris y negro. Puede tener o no puntos de color canela y marcas blancas en la cara, cuello, piernas, pecho y vientre. Podemos tener el Azul Mirlo bicolor, que no tendría fuego. Este es el color que más reconoce a la raza y uno de los primeros. Y por último, el Rojo Mirlo o Red Merlé, un mosaico moteado de crema y rojo hígado en su capa, con o sin puntos de color canela y marcas blancas en la cara, cuello, piernas, pecho y vientre. En este también podemos encontrar el Rojo Mirlo bicolor, en la cara, cuello, piernas, pecho y vientre. Solamente tendríamos la parte mirlo y la blanca. Este y el color rojo tricolor son colores que menos se ven en España, pero poco a poco van cogiendo protagonismo. Como variantes tenemos el rojo mirlo sólido, con una capa más fuerte en el resto del cuerpo del marrón. También está el azul mirlo sólido. Son colores no habituales, por eso es tan difícil de poderlos ver y desconocidos por la gran mayoría de aficionados. Cuando hablamos del color mirlo, tenéis que tener en cuenta que es este difuminado que hay en estos pastores australianos que parecen dos colores mezclados. Esto es solamente una capa, no son dos colores. El gen mirlo, que produce una combinación o mezcla de mosaico, que entonces no tendría el fuego marcado y la luz a zonas oscuras, es el patrón de pelaje más comúnmente asociado con la raza. Este merlé es dominante de manera que los perros afectados muestran el patrón de pigmentación. Sin embargo, cuando dos merlés se crían, se corre el riesgo estadístico de que el 25% de la descendencia acabara con las dos copias del gen mirlo, homocigotos. Estos perros suelen tener un abrigo en su mayoría blancos y lirios azules, y con frecuencia son sordos o ciegos. En este caso, la sordera y la ceguera están vinculados a tener dos copias del gen merlé, que interrumpe la pigmentación y produce estos defectos de la salud. Todos los perros negros y azul mirlo tienen la nariz, el borde de los párpados y los labios negros. Todos los perros mirlo rojo y rojo tienen la nariz, el borde de los párpados y los labios color hígado o marrón. En los mirlos no es un defecto que la trufa no la tengan totalmente pigmentada. Ahora vamos a hablar de los ojos. Es una cosa que la gente que le gusta los mirlo siempre me pregunta. A ver, hay una gran variedad de color en los ojos de los aussies. Un apodo famoso para esta raza fue perro de ojos fantasma. Los ojos pueden ser de cualquier color o tonalidad de color marrón o azul. Pueden tener dos ojos de color diferente o incluso tener bicolor o dividido entre los ojos. Por ejemplo, un medio castaño, ojos azul medio. También pueden tener los ojos verdosos en el caso de ambos mirlos. Pero sí que es cierto que el rojo mirlo tiene un color añadido, que es el color miel. Algunos de ellos tienen destellos azules, que son esas pequeñas pinceladas en los ojos de un color azulado, de un color verdoso. Y cualquier combinación de color de los ojos es aceptable en el estándar de la raza, siempre y cuando los ojos están sanos. En general, los australianos negros, bicolores o tricolores, tienden a tener los ojos marrones, mientras que el rojo, australianos bicolores o tricolores, tienden a tener ojos de color ámbar. Aunque estos australianos podrán también llevar el gen de ojos azules, pero no es tan visto comúnmente. Quiero quitar el mito de que a veces he escuchado que dicen: no, es que me han dicho que ha nacido sin cola. No, el pastor australiano siempre nace con cola. Puede nacer con una cola cortita, con media cola o la cola entera. Si es de nacimiento, no es ningún defecto. Entonces, cuando la gente a mí me pregunta: David, el pastor australiano me han dicho que nace sin cola. Mentira. Antaño, los pastores australianos se le cortaba la cola. Ahora hay muchos países que ya está prohibido cortar colas. Entonces, todos los australianos que veáis sin cola son perros que se les cortó en su momento la cola.
Y el corte de la cola se hacía básicamente porque eran perros de trabajo y muchos de ellos se les rompía la cola y la amputación ya de mayor era mucho más dolorosa y complicada para ellos. Y por ello, la gente que trabajaba en el campo empezó a cortar las colas y así es como se empezó a educar a la gente a ver los pastores australianos sin cola. Hoy en día, en España, está prohibido cortar colas, igual que en otros países, y por eso, desde hace 4 años, todos los pastores australianos que veáis menores de 4 años son perros que deben tener un trozo de la cola, media cola o la cola entera. Es una raza amable, cariñosa y dedicados a los que ellos conocen, o sea, a la familia y a la gente que normalmente están en contacto. Son muy leales a sus dueños y son perros gratificantes si se tratan bien. Debido a que la raza fue desarrollada para servir en el rancho, un trabajo que incluye el ser protector de su propiedad, se inclina a las advertencias sobre la actividad de las calles del barrio, pero no es un perro que ladre obsesivamente. Pero normalmente solo se ponen en estado de alerta, normalmente sentados con la espalda recta o gacha dependiendo del perro, presentando gruñidos y una vista fija en el movimiento. Eso es instinto, pero no quiere decir que vaya a morder ni que vaya a hacer nada, simplemente os está avisando que hay algo en vuestro entorno, fuera de vuestra casa, que no le parece normal. El pastor australiano es inteligente de naturaleza, una de las 5 razas más inteligentes del mundo. Aprende súper rápido y le encanta jugar. Si el perro está aburrido y está descuidado porque no le hacéis caso, el Aussie tiende a inventar sus propios juegos, actividades y puestos de trabajo, que para sus dueños podría parecer hiperactividad. Por ejemplo, un australiano puede pasar de estar en reposo a correr a toda velocidad dando vueltas alrededor de la casa antes de volver a descansar. Sin algo para divertirse, los pastores australianos suelen inventar sus propias actividades. Pero si no quieres un perro que corra la casa como loco, es aconsejable que descubras qué tipo de juguete le gusta a tu perro. Todos tienen gustos diferentes. Si le das un juguete que no le gusta, lo más probable es que este siga haciendo lo que hacía antes. Los australianos actúan mejor con un montón de compañía humana. A menudo se les llaman velcro, por su fuerte deseo de estar siempre cerca de sus propietarios y por su tendencia a formar lazos intensos, dedicados a las personas que elijan. Estudios recientes han demostrado también que los pastores trabajan bien con los niños con necesidades especiales y los bebés, debido a su gran capacidad para entender órdenes y la paciencia que estos perros poseen. A mí muchas veces me han preguntado que este perro lo quieren para niños, para terapia, para ancianos, para rescate, para búsqueda. Estos perros, por su tipo de carácter, sirven para todo esto y mucho más, pero sobre todo a nivel de terapia. Si eres una persona que sufres de depresión, si tienes un niño con alguna discapacidad, este es tu perro, porque son perros que sirven por su sensibilidad con el ser humano. Por eso digo siempre que el pastor australiano tiene fama de ser un perro muy inteligente, de valores y versátil, con una amplia gama de estilos de trabajo. Podéis trabajar fácilmente con un Aussie porque es un perro rápido, atento y fácil con sus acciones. Quiere decir que aprende súper rápido. Yo me he encontrado muchos cachorros con 3 meses y medio que ya saben hacer muchos trucos que le marcan los dueños para cuándo tiene que comer, cuándo no tiene que comer, si se tiene que sentar, si se tiene que estirar. El australiano se elige a menudo para trabajar ganados inusuales tales como búfalos, patos, gansos y conejos criados para la venta. Pero con el tiempo, familias han adoptado este perro como a uno más de la familia, ya que además de ser inteligente, cariñoso, un guardián y rápido, estos perros son muy pacientes con niños pequeños y respetuosos con los adultos. También porque la gran mayoría no se pelean con otros perros. Normalmente se aconsejaría que la persona o familia que lo adopte tenga la energía para entretenerlo, ya que si no se pueden sentir tristes y abandonados. Pero la verdad es que no es necesario que la persona o la familia tenga todo el tiempo del día para entretenerlo. Él solo necesita estar cerca de sus amos para mantenerlo feliz. Pueden estar adentro como afuera, ya que si se les enseña desde el principio a no subirse a sillones o no hacer sus necesidades dentro del hogar, se puede tener el perro adentro toda la vida. El pastor australiano es perfecto para llevar de viaje, ya que puede viajar a distancias muy largas, incluso con una diferencia de 8 horas. Os lo digo porque lo tengo comprobadísimo. También son ideales para ir a lugares sin rejas, ya que si el perro demuestra ser manso y fiel, se quedarán cerca de sus amos a toda hora. Y si no lo hace, solo con llamarlo entenderá que debe regresar. Los perros prosperan en las zonas rurales, como los ranchos
de condiciones indicadas. Cuando está inquieto, a menudo trata como un rebaño a sus propietarios. Eso significa que puede que salte o gire alrededor, pero siempre con una buena intención. El pastor australiano es un perro súper equilibrado. Si todavía tenéis dudas de si queréis o no un pastor australiano, ir a ver un criador y tener una primera toma de contacto con ellos. Seguro que no os vais a arrepentir. El pastor australiano ha venido para quedarse y será una raza que va a permanecer por muchos años, ya que es una raza que vive muchos años, es súper sana y puede vivir tanto en un piso como en una casa. Pon un australiano en tu vida que no te arrepentirás. Bueno chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Kitty os da las gracias. Este vídeo es exclusivo. No se había hecho antes, tenía muchas ganas de hacerlo y doy las gracias a todo el mundo que me habéis aportado fotos y vídeos de cachorros que hemos criado durante estos años atrás. Si queréis o tenéis alguna pregunta que todavía os quede, dejar aquí el comentario. También dejo aquí abajo la página web de nuestro criadero. Quiero que dejéis aquí también un comentario diciendo si os ha gustado el vídeo, si os ha servido, si os ha resuelto todas las dudas que teníais. Pero antes de todo, aquí arriba os dejo un vídeo de 22 cachorros que hemos criado y que tenemos actualmente en nuestra casa y que pronto se van a ir con sus nuevos dueños. Suscribiros, darle like y muchas gracias por estar ahí siempre. Bueno, y Kitty y yo nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!